Buenos días, apreciados estudiantes de grado 11. El tema del que vamos a dialogar hoy es el movimiento circular uniforme o MCU. Pues yo creo que siguiendo con esa línea de interpretación que venimos trabajando en cinemática, pues podemos descomponerlo en sus tres palabras. Moverse, pues cambiar de posición. Circular, siguiendo una trayectoria circular, siguiendo un círculo. Y la palabra uniforme ya sabemos que hace referencia a la velocidad constante, ¿sí? Algo similar a lo que pasaba en el MRU, ahorita se llama movimiento circular uniforme. Entonces, en este gráfico que tenemos aquí, tenemos un objeto que se está moviendo siguiendo una trayectoria circular. Entonces, hablamos de radio de giro, ¿sí? Que es la distancia que hay desde el centro del círculo hasta el borde, ¿sí? Supongamos que este es un objeto físico que está atado a una cuerda, y esa cuerda está sujeta aquí en el centro. Y el objeto sigue esta trayectoria, gira en círculos. Entonces, aquí nos aparecen unos parámetros cinemáticos, como lo son la velocidad, como son la aceleración centrípeta, tenemos la cantidad de vueltas que da en un segundo, tenemos el tiempo que tarda en dar un determinado número de vueltas. Entonces, esos son los parámetros cinemáticos que vamos a estudiar en este movimiento circular. Entonces, lo primero es el radio, ¿sí? Es la distancia desde el borde de la circunferencia hasta el centro. Si ustedes ven, hay pintado unas flechitas con la letra V que significa velocidad. Esta es la velocidad lineal. Resulta que como el movimiento es uniforme, la velocidad es constante. Miremos que en esta representación el tamaño del vector velocidad siempre es el mismo. Sin embargo, la punta de la flecha sí va cambiando. Entonces, esta velocidad siempre es lineal y siempre va, digamos, tangente a la curva. Se toca la curva en un punto. Esta velocidad la hemos podido experimentar en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando uno va en un carro desprevenido, el bus por ejemplo, y el carro toma una curva y uno no está, digamos, no se ha sujetado muy bien, entonces tiende a seguir con la misma trayectoria, sigue en línea recta y entonces la cara se nos va a veces contra el vidrio, contra la ventanilla. Es la velocidad lineal, esa velocidad lineal o tangencial la que está generando ese efecto. Pero al tener un cambio en la dirección, cualquier cambio produce algo que se llama la aceleración. Es decir, a pesar de que la velocidad sea constante en magnitud, en cantidad, el cambio de dirección hace que se me presente una aceleración. Y esa aceleración está pintadita de rojo y le llamamos la aceleración centrípeta. Es decir, va hacia el centro. Es el vector que aparece acá, ¿sí? Bien, además de esta aceleración, pues también tenemos de esa velocidad lineal, también tenemos una velocidad angular. Es decir, aquí hay un ángulo en el centro. Entonces, si esto está recorriendo siempre el mismo espacio en el mismo tiempo, ¿sí? Espacios iguales en tiempos iguales, entonces significa que este ángulo también se está recorriendo de la misma manera, es decir, la misma cantidad de ángulo está barriendo este objeto cuando se está moviendo de esta manera, es decir, que hay una velocidad angular también, ¿sí? La llamaremos omega ahora más adelante cuando miremos los parámetros cinemáticos. ¿Qué otra cosa tenemos entonces en este movimiento circular? Pues entonces tenemos la cantidad de vueltas que da en un determinado número de tiempo, eso se llama frecuencia. Y de manera inversa tenemos algo que se llama el periodo y es cuánto tarda en realizar una vuelta o un giro completo, ¿sí? Entonces digamos que es la representación que tenemos aquí de este movimiento circular. Tengo en mis manos, ¿sí? Digamos una representación de este movimiento. Este es el objeto que se mueve, este va a ser el centro de giro, este es el radio y entonces ponemos a girar el objeto de esta manera, ¿sí? Este es un movimiento circular uniforme con velocidad constante, ¿cierto? ¿Qué pasará si a este tarro, a esta botella, la llenamos con agua? Entonces vamos a llenarla un poco con agua. Está vacía. Vamos a depositar en su interior un poco de agua. Y vamos entonces a ponerla a girar. A ver qué pasa con esta agua. No tiene la tapa en la punta. Entonces, al finalizar la clase, lo haremos. Tenemos otro caso de movimiento circular uniforme, como es, por ejemplo, en la vida cotidiana, los motores, la mayoría de motores.
tengo aquí un caso, el ventilador. Cuando lo colocamos en una velocidad fija, él está girando a la misma velocidad siempre, velocidad constante, ¿sí? Es un movimiento circular uniforme, ¿sí? La mayoría de los motores funcionan de esa manera, ¿sí? Motores donde podemos graduar la velocidad. La licuadora también es un buen ejemplo del movimiento circular uniforme. El giro que hacen los hornos microondas en su interior, la bandeja, lo hace con una velocidad siempre constante, es un movimiento circular uniforme. De pronto el motor del carro, el motor de la motocicleta no funciona así, pues porque podemos graduar la velocidad, es muy sensible, pues al acelerar con la mano la moto o con el pie el carro, ¿no? Entonces esa velocidad está cambiando. Allí sería un movimiento circular, pero no sería uniforme, ¿listo? Entonces vamos a caracterizar los parámetros cinemáticos. ¿Cuáles son los parámetros cinemáticos que tenemos de este movimiento circular? Tenemos 5 parámetros fundamentalmente. Tenemos velocidad angular, vamos a colocar aquí parámetro. Vamos a colocar aquí la expresión algebraica, que es lo que nosotros llamamos fórmula. Y vamos a colocar aquí la unidad, en qué se mide. Entonces tenemos la velocidad angular. La vamos a representar por la letra W, omega. Y hay dos formas de medirla, ¿sí? La puedo medir como 2 por pi por la frecuencia. Miren que aparece el parámetro pi porque estamos hablando de un círculo, y siempre que tengamos un círculo involucrado, pues ese parámetro pi nos va a aparecer. O también yo la puedo calcular como 2pi dividido, o sea, slash dividido entre t, que va a ser el periodo. Bien. Además de la velocidad angular, bueno, esto se medirá en radianes, ¿sí?, sobre segundo. Es una velocidad, ¿sí?, una distancia que será medido en radianes, ese arco, sobre los segundos. Además de la velocidad lineal, entonces de la velocidad angular, tenemos la velocidad lineal, que era la que teníamos pintadita en nuestro gráfico anterior, con un vector de color verde. Entonces está la velocidad lineal o velocidad tangencial, v, y esta velocidad lineal la vamos a calcular como la velocidad angular multiplicada por el radio. Bueno, aquí si ustedes quieren le colocamos un punto para indicar que eso se está multiplicando. Y esto se mide según nuestro sistema internacional de unidades y medidas en metros sobre segundo, ya ustedes lo manejaban de los grados anteriores. Tenemos la aceleración centrípeta, que es la que teníamos pintadita con rojo, ¿sí?, AC. La aceleración centrípeta la podemos también calcular de dos maneras. Tenemos dos fórmulas que nos permiten calcularla. La velocidad lineal elevada al cuadrado sobre el radio, cuando hagamos bien esta v, cuando la vamos a confundir, sobre el radio, o también la podríamos calcular como la velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio. Y pues como toda aceleración se medirá en metro sobre segundo cuadrado, ¿sí?, como esta aceleración. Ok, y tenemos finalmente el periodo, lo resignamos con la letra T, ¿sí? ¿Qué es el periodo? Pues el tiempo que tarda en dar una vuelta ese objeto. El periodo T lo vamos a calcular de la siguiente manera. Tenemos dos formas: 2pi dividido entre la velocidad angular, o también el periodo lo podemos calcular como 1 sobre frecuencia. Recordemos, periodo no es tiempo. Y finalmente, nuestro último parámetro que vamos a trabajar en este movimiento circular es la frecuencia, y la vamos a designar por F, mayúscula o minúscula, como ustedes quieran. La frecuencia la podemos calcular como la velocidad angular omega sobre 2pi, o también la frecuencia es 1 sobre el periodo. El periodo, pues la unidad es unidad de tiempo, ¿sí?, dividido entre el número de vueltas. Y aquí pues es lo contrario, son inversas. El periodo y la frecuencia son inversas. Tendremos el número de vueltas dividido entre tiempo que tarda hacer. Esta frecuencia aparece especificada a veces como revoluciones sobre segundo, ¿sí?, una R, revoluciones sobre segundo, o ciclos sobre segundo, o número de vueltas por segundo. Y en los motores aparece esta sigla, RPM, ¿sí?, revoluciones por minutos. ¿Cuántas vueltas da ese motor en un minuto? ¿Sí?
Bueno, digamos que son los parámetros cinemáticos que vamos a utilizar y que aparecen en el archivo adjunto que ustedes tienen en las diapositivas. Vamos entonces, para finalizar este video, esta explicación corta del movimiento circular, retomemos nuestro experimento de movimiento circular. Recuerden que es una botella que tiene agua. Voy a mostrarles que no le he cambiado el agua para que no piensen que le estoy haciendo trampa, ¿sí? Y vamos a poner a girar. Es decir, vamos a ver qué sucede. Hipótesis, ¿qué pasará? Ok, entonces vamos a poner a girar esta botella. Como ustedes pueden ver, el agua no se riega. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Será que tiene que ver con esto? ¿Será la velocidad angular, la velocidad tangencial? ¿Será la aceleración? Los invito y los reto a que ustedes lo hagan en su casa con la ayuda y la supervisión de un adulto para que no se pongan en riesgo, para que no vayan a hacer daños. Y tratemos entonces de encontrarle una explicación lógica por qué no se riega el agua cuando pongo este movimiento de esta forma, cuando lo pongo a moverse de esta forma. Muchas gracias, estudiantes. Espero que este video les haya servido para complementar y aclarar el archivo adjunto